Y ahora voy a compartir la pantalla. El Power acá. Tarara, a ver dónde vamos. Esperen. Bueno, la otra semana vimos esto, lo de los estados de la materia. No les voy a poner presentación porque si no vieron que después si tengo que volver para atrás de una chica, se me hace un lío. Las propiedades de cada estado. Las propiedades. Este sería el estado líquido. Acá dejamos. Esperen que lo voy a checar un poquitito. ¿Ustedes ven toda la pantalla bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se escucha Sí, bien profe. todo? Sí, sí. Sí, yo Bueno, sí. Bueno, mejor. A la larga, espero, yo no sé si en el video, si estamos grabando, si mi voz, por la línea de internet, si saldrá distorsionada o no. Bueno, si no, cualquier cosa, me avisan y yo le hago una explicación y les vuelvo a subir el video. Bueno, nosotros, ¿qué venimos viendo? En la primera clase vimos cómo estaba formada la materia. Vimos los científicos que pensaban de cómo estaba formada la materia, vimos los cuerpos, vimos los materiales, vimos qué eran los elementos, qué eran las mezclas. Después vimos que esos materiales o esa materia se encontraba en distintos estados, en estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Explicamos esos estados teniendo en cuenta la teoría cinético-molecular, que trataba de explicar cómo estaba formado el interior de esos materiales, teniendo en cuenta las teorías o las ideas de la teoría cinético-molecular, donde me decía que la materia estaba formada por partículas o corpúsculos, también pueden haber escuchado esa palabra. Brenda Frank. Después vimos que esas partículas tenían fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas, que estaban en movimiento, que el movimiento de las partículas dependía de la temperatura, y que las partículas al moverse tenían almacenada energía cinética. En función de eso pudimos explicar los 4 estados de la materia, y ahora vamos a explicar los cambios de estado, y vamos a ver esta parte de cambios y propiedades. Ahí está. Reanudar presentación. Ahí está. Entonces, la palabra cambio, proceso, transformación se puede utilizar como sinónimo. En la naturaleza ocurren 2 tipos de cambios: cambios físicos y cambios químicos. ¿Qué diferencia hay entre un cambio físico y un cambio químico, o un proceso o una transformación química o física? En el cambio físico, la sustancia no se modifica. Mire, y en el cambio químico la sustancia se modifica, se transforma en otras sustancias con propiedades diferentes a las iniciales. Entonces, miren lo que dice en la diapositiva. Cambia la materia. Cuando la materia solo cambia de forma o aspecto, por ejemplo, cuando una piedra se rompe en varios fragmentos o cuando el agua se congela. Entonces, ahí, ¿la sustancia agua le pasa algo o a la sustancia piedra le pasó algo? No. Lo único que hizo fue cambiar su aspecto, su tamaño, su forma. Pero la sustancia en sí no se modificó. En cambio, en los cambios químicos sí, la sustancia se modifica. Y se generan sustancias nuevas con propiedades diferentes a las iniciales. Entonces ahí está, por ejemplo, el fósforo encendido, o una hoja, yo quemo una hoja. La hoja, yo la prendo fuego y ¿qué obtengo? Ceniza, luz, una llama. Tengo propiedades diferentes a las iniciales, a ese papel, esa hoja de papel y en la ceniza. Ahí la sustancia se modificó. O por ejemplo, no sé,
quiero hacer una papa frita o una comida, la comida cruda o la torta, los ingredientes, la harina, la leche, el azúcar, la manteca, y después el producto final que es la torta. Ahí las sustancias se modificaron, cambiaron su color. Ah, miren, Vanessa recién pudo entrar. Cambió su color, su forma, su textura. Sus propiedades intensivas, extensivas. Ahora vamos a, después de ver eso, qué propiedades se modifican. Ahora, dentro de estos cambios físicos, nosotros vamos a estudiar los cambios de estado. Ahora me van a decir, ¿por qué los cambios de estado son cambios físicos? Porque la sustancia no se modifica, siempre sigue siendo, por ejemplo, en el caso que estemos en el ciclo del agua, siempre es agua. No importa si está en estado sólido, líquido o gaseoso, es el agua. La sustancia agua no se modificó, la estructura, su composición no se modifica. Cambia de estado. ¿El ordenamiento de las partículas van a ser diferentes? Sí. Victoria. Entonces, ahí, por eso los cambios de estado son cambios físicos, porque la sustancia no se modifica. Ahora, una sustancia cambia de estado dependiendo de dos parámetros, de la temperatura y la presión. Son las dos variables que afectan a las sustancias para poder cambiar de un estado físico a otro. ¿Qué es la temperatura? Nosotros algo ya explicamos la clase pasada que era la temperatura, es la energía que yo le doy al sistema. ¿Para qué? Para que estas partículas empiecen a ¿qué? Las partículas que forman la materia, ¿empiezan a qué? A moverse. A moverse o disminuyen su movimiento. Entonces la temperatura lo que está relacionado con el movimiento de las partículas. Entonces cuando yo aumento el movimiento de las partículas van a empezar a desordenarse, digamos, van a empezar a moverse y van a ir adquiriendo diferentes características. O van a tener la característica del estado líquido, o van a obtener las características del estado gaseoso, o las características del estado plástico. Y si yo bajo la temperatura, ¿qué hacen las partículas? Disminuyen su movimiento, entonces ahí van a adquirir otras características, del estado líquido, del sólido o del gaseoso. Entonces, siempre recuerden la temperatura asociado a la energía cinética, al movimiento de las partículas. Y la presión, acá es el otro factor, con que, esperen que me adelanté. La presión con qué se relaciona. Me sale una frase ahí, deje ver esta aplicación, no sé, esta. La presión con qué se relaciona, chicos. ¿Qué dice ahí? Que ejerce, sería la fuerza. Esa fuerza que yo hago para que entre el gas, siempre la presión sería una fuerza. Relaciones. Entonces, cuando yo hago esa presión en el sistema, ¿qué van a empezar a hacer las partículas? Se van a empezar a ¿qué? A chocar con las paredes. Comprimidas. Muy bien, entonces, la presión está relacionado con los choques entre las partículas. Más presión, las partículas van a estar más juntas, entonces van a empezar a chocar más. Entonces, por eso, acá dice que la presión que ejercen el gas con los choques de las partículas contra las paredes del recipiente. Por lo tanto, cuando mayor sea el número de choque de las partículas, esperen, porque se me corta acá ¿qué más dice? Las partículas contra el recipiente que lo contienen, mayor será la presión. Entonces, recuerden esta frase, la presión relacionada con los choques, con la fuerza y con el choque de las partículas dentro de ese recipiente. Entonces, esas dos son las variables que afectan al estado físico de una sustancia, o que los van a determinar si una sustancia está en estado sólido, líquido, gaseoso o plasma. Miren el esquema que yo les puse acá al costado, les saqué el esquema de ese tradicional que vemos en forma de triángulo, miren que se los puse al revés. Para sacarlo de la idea esta del triángulo del sólido, líquido, gaseoso. También lo podemos ver como un ciclo, como el del ciclo del agua, o los cambios de estado también en forma de un ciclo.
Bueno, son distintas maneras y no asociarnos siempre con el triángulo de los 3 estados. Miren lo que les puse ahí. Al cambiar la temperatura, o sea que si yo aumento la temperatura, el estado sólido pasa a líquido, de líquido a gas y de gas a plasma. Si bajo la temperatura, pasa contrario. Plasma, gas, líquido, sólido. Ahora, cuando cada uno de esos pasajes que pasa de un estado a otro tiene nombres especiales, que eso lo vamos a ver acá. Porque yo se me corta la pantalla y no los veo acá ustedes. Acá lo tengo. Miren, entonces acá miren cómo vamos a hacer el cambio. De sólido a líquido, acá de sólido a líquido la flechita va para allá, ¿la ven? ¿Cómo se llama el cambio? Fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. Y de gaseoso a plasma, ionización. Ahí es cuando se produce el aumento de temperatura. Por eso la flecha, miren lo que dice acá, entalpía del sistema, aumenta. O sea, aumenta la energía. Si disminuye la energía, se hace el circuito al revés. Desionización, descondensación, solidificación. Y acá hay dos, que ustedes me decían, no pasa por el estado líquido, que es la sublimación y la deposición. O sea que este gráfico está en función del cambio de la temperatura. Ahora, vamos a explicar esto. En el sólido, ¿cómo estaban las partículas? Juntas. Todas juntas. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa si yo al sistema le doy calor? ¿Qué van a pasar con las partículas? Se van a empezar a separar. Muy bien, van a empezar a vibrar, vieron que vibraban solamente. Entonces van a empezar a tener mayor movimiento, van a empezar a salir y van a adquirir las características de qué estado? Del líquido. Del líquido. Que las partículas, ¿cómo estaban en el líquido? Más o menos separadas. Muy bien, Y estaban se más o menos desplazan separadas. además. Y Entonces, se desplazan además. Y se empiezan a desplazar, empiezan a moverse, ejercen algunos choques contra las paredes del recipiente. Entonces, ese pasaje de sólido a líquido se llama fusión. A ver, ahora, ¿qué ejemplo cotidiano nosotros vemos en un caso de fusión? Cuando derretimos azúcar Muy para bien. hacer caramelo. Cuando derretimos, sí, muy bien. Cuando derretimos algo que es sólido que pasa a líquido. Por ejemplo, no sé, manteca, chocolate, bueno, la plomada para hacer el plomo, para hacer la plomada, decidíamos a pescar para hacer la plomada, para no usar siempre cosas de la cocina. O si glicerina, o parafina, si hacemos jabones y todo eso, velas, derretimos el material. O el hielo, o la nieve cuando se derrite. Ahora el líquido, que dijimos que las partículas estaban separadas. Yo le doy temperatura. ¿Qué pasa? ¿Qué características van a empezar? ¿Qué va a pasar? Se va a hacer un gas. Muy bien, se transforman en un gas. Las partículas empiezan a separarse, se separan cada vez más, predominan las fuerzas ya no de atracción, no van a estar equilibradas, ya van a tener más fuerza de repulsión, tienen más choque con las paredes del recipiente. Entonces ese pasaje, si estamos hablando de agua, bueno, de cualquier sustancia que pasa de líquido a gaseoso, se llama vaporización. Ese gas, si yo lo sigo calentando, va a empezar a separar sus iones, sus partículas, y ahí tenemos la ionización y se transforma en el estado plasma. Acá lo que voy a explicar que en la vaporización se puede dar de dos maneras distintas, por evaporación o ebullición. La evaporación quiere decir que afecta sobre la superficie del líquido. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy llueve, se forma el charco, mañana sale el sol y el charco desaparece. ¿Es instantáneo que desaparece? No, se va evaporando ¿qué? La superficie, las partículas de la superficie. O por ejemplo, si ustedes tienen chicas o chicos en la casa algún frasco con planta, con agua, o lo que tiene el palo de bambú, ¿vieron? Que ustedes le van poniendo agua, entonces va bajando el agua. Bueno, eso es la evaporación. ¿Se evapora todo el agua junta? No, va a ir de la superficie y va bajando el volumen del agua, del recipiente.
Y ustedes van viendo, ¿por qué? Porque como el agua nuestra es salada, va quedando toda la superficie blanca que va bajando. Bueno, ahí eso se ve perfecto, que las partículas que se evaporan son las de la superficie. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la tensión superficial? Bueno, esas son las partículas que primero van a evaporarse. Y la ebullición es el pasaje de toda la masa del líquido, porque cuando entra ebullición la pava, ¿entran solamente las partículas de la superficie? No, ahí van a ver todo el burbujeo. Esas burbujas en el aire adentro que tienen, el estado gaseoso, las partículas en estado gaseoso, digamos, el agua en estado gaseoso, el vapor, el gas. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la evaporación y la ebullición. La evaporación es un proceso lento, en cambio la ebullición es un proceso brusco, rápido. La evaporación ocurre a temperatura ambiente, en cambio la ebullición va a depender de la sustancia que yo esté analizando. No es lo mismo tener agua que tener alcohol, que tener vinagre, o tener una mezcla de agua con alcohol, o de agua con vinagre, o de la parafina que yo tenga. Entonces, la temperatura de ebullición va a depender de la sustancia que yo esté analizando. Y la ionización sería el estado de gaseoso a plasma. Ahora, yo bajo la temperatura y esto ocurre todo al revés. La desionización, la condensación, la solidificación. Entonces, al disminuir la temperatura, ¿qué pasa con las partículas? Que estaban totalmente separadas. En el plasma el gas se había ionizado, teníamos partículas positivas por un lado, negativas por el otro, iones. Bueno, ahí se empiezan a estabilizar las partículas, empiezan a formarse otra vez la partícula neutra, ese átomo neutro, y las partículas empiezan a unirse. Disminuyen su movimiento, la fuerza de atracción, empieza a haber fuerza de atracción entre ellas, entonces van adquiriendo las características de estado gaseoso, líquido y sólido. Y después tienen dos acá, que es la sublimación o la deposición, que esto también ustedes en el secundario lo pueden haber visto como ahora va a ir Romina. Como la vaporización, no, esperen, volatilización o sublimación directa o inversa. Esto, la deposición. ¿Qué quiere decir? Hay algunas sustancias que pasan de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ya te doy la palabra, Romina. Un ejemplo sería las bolitas de naftalina. ¿Vieron lo que usamos para las polillas en el invierno, en el verano, digamos, para el saco? Bueno, eso se sublima, igual que el hielo seco o el yodo. Son sustancias que tienen la capacidad de pasar de estado de sólido a gaseoso, o de gaseoso a sólido, sin pasar por el estado líquido. Sí, Romina, ¿qué pasó? Cuando quemas el alcohol, ¿qué Sí. sería ahí? ¿Evaporización o ebullición? Y bueno, a ver, no. Que vos tenés el alcohol líquido. Cuando lo calentás, se evapora. Entonces ahí sería una vaporización. Calentar el alcohol. Porque tu sustancia es líquida. Entonces el líquido gaseoso sería vaporización. Ah, Siempre tenés que pensar eso. Y acá también en la Pero condensación... ella dijo, cuando quemás, ¿es cuando vos tirás ahí un fósforo al alcohol y se prende, por ejemplo? ¿Vos a qué claro. decís? Cuando vos prendés... Bueno, pero el fósforo ahí, ¿qué acción está haciendo el fósforo? ¿Qué le está dando al alcohol? Calor. Temperatura. Temperatura. Entonces el alcohol pasa de estado líquido a gaseoso, por acción del calor de quien le da el fósforo. Y ahora vos podés analizar qué pasa con el fósforo. Ahí sí el fósforo hizo un cambio químico. Vos ahí tenés que analizar la sustancia. Son como una transformación, una mixta, digamos, una física con una química. Pero vos ahí tenés que analizar la sustancia, el alcohol. Porque el fósforo lo que te está dando es el medio, el calor, para que se produzca el cambio físico, el cambio de estado.
No, lo que yo les quería decir era lo de la condensación. También a veces podemos encontrar la palabra licuación. ¿Vieron en los camiones grandes que ustedes ven? Gas licuado. Bueno, la licuación es el pasaje de estado gaseoso a líquido. Ahí lo que cambiamos es trabajamos con la temperatura y la presión de los gases. Entonces es más fácil trasladar una sustancia líquida y no gaseosa para el transporte. Y después vos, cuando está en el estado líquido, otra vez le cambian la presión y con la variante de la presión la pasan nuevamente a estado gaseoso. Si alguna vez se pusieron a mirar los encendedores ese que tienen líquido adentro, ustedes dicen, ¿cómo puede ser que adentro tengo un líquido, pero yo aprieto hago el chispero, y eso se transforma en un gas y me sale la llama? Bueno, eso es una licuación en realidad. Yo tengo un gas que está líquido, que cuando cambio la presión, que lo hago por el efecto de bajar la perillita, ¿vieron? Para hacer fuerza para que la ruedita gire, que ahí está la piedra, digamos, que hace la llama. Bueno, ahí hay un cambio de presión, entonces ahí el estado pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, ahora, cambio de presión. ¿Qué pasa? Ahí estamos hablando del cambio de temperatura. No sé de qué te reís, Mica. Cambiamos la temperatura. Ahora, si cambiamos la presión, miren lo que pasa. Si aumentamos la presión, aumentamos la fuerza, pasa de plasma a gas, a líquido y a sólido. O sea que es al revés del anterior. Y si bajamos la presión, a la otra si la aumentamos. Si bajamos la presión, ocurre el contrario, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a plasma. Entonces, de acuerdo a ello, siempre cuando ustedes analicemos los cambios, tenemos que tener en cuenta la variable. Siempre va a estar, o yo les digo de qué estado a qué estado va, o ustedes tienen que explicar de qué estado a qué estado está, pero tenemos que tener en cuenta si la variable es temperatura o si la variable es presión. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Van bien? Listo. Sí, profe. Bueno, me parece muy bien. Ahora vamos a ver qué es la otra diapositiva. Acá les puse lo de la vaporización, que se puede dar de dos maneras diferentes, por evaporación y ebullición. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, yo sí. Profe, listo. ¿los mandaste vos a los... ¿Al Power? por Sí. Entonces no lo vi yo. Están en clases. Sí, Listo. ¿viste Después clases? Con la fecha de hoy les mandé el link y el Power. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá es porque